llamados a imitar a Cristo. Entonces por 3 domingos vamos a estar dando algunos mensajes a este respecto. Hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 11, y vamos a aprender un poco más de cómo hablar como Cristo. Debemos nosotros aprender a hablar como el Señor Jesús. Entonces le damos el texto Marcos capítulo 11 y versículos del 20 al 24, aunque vamos después a hacer referencias a algunos versículos alrededor para entender mejor el contexto. Entonces dice la palabra de Dios: por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Amén. Bueno, si nosotros empezamos en Génesis el capítulo 1 y el versículo 1, allí leemos, ¿cierto?, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por el principio de la primera mención, Dios se establece en primer lugar como creador. Él es el creador, todas las demás cosas son creadas. Y la primera cosa que nosotros vemos que Dios hace cuando crea es que, dice la Biblia, y Dios dijo. O sea, si podemos aprender algo en la Biblia, es que Dios es un Dios creador. O sea, la ley de la primera mención siempre es muy importante en la Biblia. La primera cosa que Dios crea, y Dios, ¿qué dice? Habla. O sea, nosotros podemos entender que Dios es un Dios creador y es un Dios hablante. Dios es un Dios hablante. Cuando comenzamos el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que también encontramos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas creadas fueron creadas a través de Él, y sin Él nada de lo creado ha sido creado. Amén. Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. La Biblia, cierto, dijo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios ejerce su dominio, Dios ejerce su autoridad, Dios ejerce su gobierno por medio de su palabra. Jesús sostiene todo el universo. ¿Cómo? Por medio del poder de su palabra. Es que Dios sostiene todas las cosas. Estoy haciendo este énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y si nosotros queremos tener dominio sobre el mundo en que estamos, no lo vamos a poder hacer aparte de las palabras que broten de nuestra boca. Fuimos hechos, creados a su imagen y a su semejanza, y el Señor ha puesto el planeta bajo nuestra administración. ¿Cierto que Él nos dijo: multiplíquense, llenen esta tierra, júzguenla, sojuzguen, reinen, administren esta tierra? Y no lo vamos a poder hacer a menos que aprendamos a usar bien la palabra que sale de nuestra boca.
Si nosotros queremos traer el orden de Dios a nuestras vidas, siempre va a ser a través de la palabra. Si queremos, una vez entremos en el orden y la bendición de Dios, sostener esa bendición, la tenemos que sostener por medio de la palabra. Es absolutamente importante, por eso, digamos, hice esta introducción tan reforzada en ese sentido. Dios habla, Dios gobierna, Dios manda, Dios administra a través de su palabra. Si nosotros queremos poder gobernar, poder ejercer la autoridad, poder vivir en el propósito de Dios, tenemos que aprender a usar su palabra. Tenemos que ser cuidadosos con cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Se acuerdan en Mateo que leímos que todo lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su boca? ¿Cuántas veces a diario nosotros estamos contaminando nuestras vidas con las palabras que salen de nuestra boca? La palabra es tan importante que Jesús dice, de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día vamos a tener que dar cuenta. Entonces, por eso necesitamos nosotros cada vez más aprender a hablar como Jesús. Porque de lo contrario vamos a estar contaminando nuestro mundo, vamos a estar contaminando nuestra salud, vamos a estar contaminando nuestras finanzas, vamos a estar contaminando nuestras relaciones, vamos a estar contaminando sobre las cosas que nosotros hablemos. Por eso necesitamos aprender a hablar como Cristo, ¿cierto? Santiago también dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dado lo que hemos escuchado, entonces vamos a aprender de este texto algunos principios de cómo nosotros debemos hablar, como Cristo habla, para que podamos recibir la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, el diablo también sabe esto. Por eso es que los comunistas, los marxistas, siempre que quieren extender sus principios, una de las primeras cosas que hacen es empezar a cambiar el lenguaje. Porque si cambian el lenguaje, van a cambiar la sociedad, van a cambiar la realidad en que las personas están viviendo. Por eso hoy día, lo mismo que está haciendo el enemigo, ¿no? Un matrimonio es un hombre y una mujer. Pero no, ahora quieren tratar de enseñarnos otras cosas y empezar a utilizar la palabra incorrectamente. Dios creó al hombre, hombre y varón, a su imagen los creó, nada más. Todos estos intentos de cambiar, de añadir palabras al vocabulario y todo eso es porque todo eso es lo que va a continuar contaminando y dañando. Por eso la importancia que nosotros aprendamos realmente a hablar la palabra de Dios. Bueno, aquí en el texto leemos ahí en la historia que Jesús iba a buscar fruto en una higuera. Jesús se acercó, ¿cierto? Se acercó a la higuera, no encontró frutos en la higuera, y entonces Jesús básicamente habló sobre la higuera. Nunca jamás vuelvas a tener fruto, ¿cierto? Jesús habló la palabra de Dios sobre esa higuera. Después Jesús nos enseña, a raíz de eso, Jesús le enseña a sus discípulos, ustedes tienen que hablar a los montes, así como yo hablé a la higuera. Tenemos que nosotros hablar a los montes como Jesús habló a la higuera. Y Jesús nos recuerda que debemos hablar creyendo, porque si creemos lo que decimos, nos va a ser hecho. Amén. Entonces miren,
Aquí nosotros aprendemos una solución. Esto nos está dando, entre muchas otras cosas, pero esta mañana nos vamos a concentrar en parte de la solución de Dios a los problemas, a las montañas, a las dificultades, a los montes que encontramos en nuestra vida. Entonces Jesús, ¿qué nos dice? Tenemos que hablar a los montes. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué tienen que ustedes hacer con los montes? Hablen a estos montes. Y todo nace de Jesús, de que Pedro le dijo: Señor, maldijiste la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús dice, ¿cierto? Si ustedes tienen este monte, hablan sobre ese monte, creen en su corazón, lo que ustedes dicen les será hecho. Amén. Entonces Jesús nos enseña, tenemos que hablar a los montes. Tenemos que hablar la palabra de Dios creyendo. También hace ese énfasis allí, ¿cierto? Y debemos hablar la palabra que hemos escuchado de Dios. La única forma que vamos a poder creer es cuando hemos recibido esa palabra rema, esa palabra que trae fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si yo no he escuchado a Dios, no voy a poder hablar creyendo. Necesito, y fíjense que Jesús hace el énfasis allí, la referencia a la oración. De un momento a otro Jesús sale, por lo tanto todo lo que ustedes pidan, ¿cierto? En oración, creyendo, ¿cierto? Si eso es lo que ustedes dicen, eso es lo que ustedes van a recibir. Una persona que no habla, muchas veces no tiene problemas en su aparato, ¿cómo se dice? Gesticulador de palabras, ¿cómo se dice? En su aparato oral, no sé cómo se llamará. Tiene simplemente problemas auditivos. Si tiene problemas en su sistema auditivo, simplemente no va a poder hablar. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Nosotros muchas veces no le hablamos a los montes, es porque no hemos escuchado la palabra del Padre, porque no hemos escuchado la palabra de Dios para nuestras vidas con respecto a ese monte que estamos enfrentando. Entonces necesitamos, para poder hablar, escuchar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Solamente así vamos a poder nosotros creer. Ahora, fíjense que en medio de todo esto, o sea, Jesús, nosotros vemos, Jesús llora, pero Jesús no se queja. Jesús maldice a la higuera, pero Jesús no murmura. Jesús lamenta sobre Jerusalén, pero Jesús no le atribuye ningún despropósito a su Padre. Y es lo que tantas veces nosotros sí hacemos. Entramos en murmuración, entramos en quejas, entramos atribuyéndole despropósitos a Dios, casi que al estilo de la esposa de Job, ¿cierto? Que casi que, mejor dicho, no, maldice a Dios y muérete, ¿cómo es tanto problema, tanta cosa? Pero no debemos hacer eso. Debemos como aprender a hablar como Cristo. Entonces, en primer lugar, habla al monte como Jesús habló a la higuera. Tenemos que hablar a los montes en nuestras vidas como Cristo habló a la higuera. Acuérdense que ese fue el origen de las palabras de Cristo. Cuando Pedro le dice: Maestro, la higuera que tú maldijiste, mira, se secó de raíz. Ahí es cuando Jesús dice: tengan fe en Dios, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, ¿cierto? Pedro, así como yo le hablé a la higuera y la higuera se secó desde las raíces, así tú debes hablarle a los montes en tu vida y van a desarraigarse y van a moverse. Y necesitamos nosotros aprender a hablar a esos montes en nuestra vida. Ahora, nosotros, eso es parte, digamos, del énfasis que quiero hacer esta mañana. Nosotros a veces somos pasivos
en la manera como hablamos a las circunstancias que nos están afectando. Lo que quiero decir es, Jesús en este momento, fíjense, y no puedo predicar las razones del por qué Jesús maldice a la higuera, pero lo que estoy diciendo es que Jesús, cierto, no encuentra fruto y Jesús inmediatamente, activamente, habla la palabra. Nunca jamás vuelvas a dar fruto. Jesús se encuentra en medio de la tormenta y Jesús se levanta en medio de la tormenta. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús reprende la tormenta. Jesús encuentra la suegra de Pedro con fiebre y Jesús ¿qué hace? Jesús reprende la fiebre. Y vemos a Cristo también reprendiendo muchas veces demonios, reprendiendo. O sea, Jesús cuando enfrentaba una situación contraria a la palabra de Dios, inmediatamente, digámoslo así, agresivamente se levantaba a proferir una palabra de Dios sobre esa situación. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Lo que nosotros empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos a desalentarnos, a desanimarnos. No, mi padre no me va a proveer de hijos. Y yo con esas ganas que tenía de hijos, pero mi padre ya no me va a proveer de hijos. Es culpa de mi padre que esa higuera no esté produciendo hijos. Porque mi padre, pues si Dios quisiera, esa higuera debería estar produciendo hijos. Me van a faltar los hijos porque ahora mi pobre padre quedó un maní cruzado. Imagínense, esa higuera no produjo hijos y ahora entonces él no me va a poder dar hijos a mí. ¿No es eso lo que tantas veces hacemos? Pero Jesús no hizo eso. Jesús activamente Jesús habló sobre esa higuera y nosotros tenemos que aprender a hacer exactamente lo mismo. No vamos a murmurar, no vamos a quejarnos, no vamos a desalentarnos. Lo que vamos es a buscar una palabra de Dios con respecto a esa situación que hay en nuestras vidas y vamos a hablar la palabra de Dios y lo que diga, la Biblia dice, si lo hacemos creyendo nos va a ser hecho. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Ok, digamos también quiero en lo que estamos viendo, fíjense la forma como nosotros, si queremos gobernar el mundo en que vivimos, nuevamente lo vamos a poder hacer a través de las palabras que salen de nuestra boca. Y de esa manera, nosotros, como dije antes, por eso estoy haciendo énfasis en lo que hizo Cristo. Maldice la higuera, reprende la tormenta, reprende los demonios, ¿cierto? Reprende todas las cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos aprender también a abrir nuestra boca. Dios habla a través de sus profetas. Nosotros a veces, digamos, desatamos, por así decirlo, con nuestra boca la bendición de Dios, pero no estamos tantas veces también proactivamente desatando la voluntad de Dios sobre las tinieblas, sobre las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Señor, ¿cierto? Seca de raíz los recursos de las organizaciones que quieren pervertir la inocencia de los niños. Yo no me voy a poner ahora a quejarme y que tal cosa y que por qué Dios no hace esto. No, lo que Dios quiere es que me levante. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que todas esas organizaciones, todas esas mafias que están dañando la inocencia de millones de niños, no es la voluntad de Dios que eso se corte de raíz. Pues me levanto, Señor, que se seque de raíz todos los recursos de esas organizaciones. Señor, confunde y destruye todas las mafias del tráfico de niños. Padre, que entre ellos se destruyan como yo leo en tu palabra. Miren, ustedes creen que yo estoy aquí perdiendo el tiempo en estas cosas que estoy diciendo. Por eso la forma de ejercer
dominio sobre esta tierra es a través de las palabras que salen de nuestra boca. Y Satanás nos quiere calladitos. Pero cuando me levanto y digo, Señor, destruye las obras de las tinieblas. Tú viniste, Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Eso es lo que la Biblia dice. Señor, tú haces nulo el consejo de las naciones. Tú frustras las maquinaciones de los pueblos. Haz nulo el consejo de los grupos terroristas, Señor. Y de las naciones que quieren destruir a tu heredad, que quieren destruir a Israel. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos dice la palabra que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y tantas de estas palabras están en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Señor, remueve los jueces que protegen al malhechor y castigan al inocente. O sea, lo que estoy diciendo, abramos nuestra boca de acuerdo a la palabra de Dios. Esas palabras no se van al aire. La forma como Dios quiere establecer su voluntad en esta tierra es lo va a hacer a través de su palabra y lo va a hacer a través de las palabras de su pueblo. Y necesitamos nosotros empezar a hablar a esas circunstancias sobre nuestras vidas. Los discípulos, Señor, ¿no te importa que perecemos? No, si fuera la voluntad de Dios, esta tormenta no se hubiera levantado. Uy, no, vamos a morir en esta cosa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se levanta y reprende esa tormenta. No, esto no es la voluntad de Dios. Yo dije que pasáramos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. Y los discípulos necesitaban aprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima vez que el Señor no esté acá? Ponernos todos a llorar y a quejarnos porque miren, vamos a perecer. No, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él se levantó. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar, que nosotros hagamos, que nosotros también nos levantemos. Y la Biblia dice, me llama la atención que dice que la higuera se secó desde las raíces. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios habla, Él convierte, Isaías dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Escuchen esto. A los poderosos. Que a veces uno está delante de un problema y dice, no, pero ¿qué puedo hacer yo contra esos poderosos, contra esos que gobiernan la tierra? Abre su boca. Gracias, Señor, porque a esos poderosos la Biblia dice como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Gracias, Señor, que tú puedes desarraigar todas estas cosas malignas. Tú puedes terminar con eso. Está en Isaías 41. Tú puedes hacer todas estas cosas. Entonces, es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Que aprendamos a hablar a esos montes que tenemos enfrente de nosotros. Nosotros a veces tenemos una teología que queremos, Señor, tú mueves el monte. Él lo va a mover, sí, con su poder, pero hasta que yo abra mi boca. Porque el Señor me está diciendo, habla sobre ese monte. Y para poder yo hablar creyendo, tengo que recibir una palabra de Él. Y para poder recibir una palabra de Él, tengo que ir y buscar su consejo y escuchar esa palabra de Dios. Recibo esa palabra de Dios y ahora hablo esa palabra de Dios y Dios va a moverse conforme a su poder. Amén. Amén. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. En medio de todo esto, miren, hay algo que en medio de la secularización de la iglesia, en el deseo tantas veces de nosotros acomodar un mensaje que no sea ofensivo para el mundo, hemos a veces pintado un Dios, hemos hablado de un Dios que no es el Dios de la Biblia. O sea, el Señor dice, Dios hace misericordia, Dios hace juicio y Dios hace justicia.
Dice Jeremías, estas son las cosas que yo quiero. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es amor. Hasta ahí vamos bien. Pero Dios es justo, Dios es santo. Y tan justo y tan santo es Dios que por eso no perdonó ni a su propio Hijo cuando estaba cargando nuestro pecado. Y Dios, como se levanta a hacer compasión y se levanta a hacer misericordia, Él también se levanta para traer justicia, para hacer juicio. Amén. Acá Jesús, miren, en el pasaje, mientras el Señor maldice la higuera, y al otro día, leamos acá el texto en lo que ocurre. Miren, del versículo 15 al versículo 18. Llegaron a Jerusalén, o sea, Jesús habla sobre la higuera, siguen el camino. Después de eso, entonces llegan a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y a los que compraban en el templo. Miren lo que hace el manso Jesús. Jesús volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esto no solamente fue una vez, hay dos incidentes en que Jesús lo hace, que en uno también hasta hace látigos, y así es como los saca. Y enseñaba diciendo, no está escrito que esta será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Nosotros posiblemente no hubiéramos volcado ninguna de esas mesas, ni hubiéramos llamado ladrones a las personas que estaban allí en el templo haciendo todas las transacciones inadecuadas que estaban ocurriendo en esos momentos. Pero eso es lo que hace Jesús. Entonces lo que estoy diciendo, por lo menos empezamos a sacudir un poco de cuál es quién es Cristo. Ahora, como les digo, no escuchen lo que no estoy diciendo. Yo no estoy aquí llamando, ¿cierto?, a violencias y a cosas. No estoy diciendo eso. Pero ciertamente, Jesús cuando enfrentaba un problema, una situación, ¿cierto?, el Señor, digamos que sí reaccionaba en una violencia espiritual, en contra, ¿cierto?, de todos esos desórdenes que había en su vida. Y la forma como se arregla, ¿cierto?, como hemos estado hablando, es por medio de la palabra de Dios. ¿Ven? Por medio de la palabra de Dios es que Dios va a hacer estas cosas. Miren lo que en Jeremías el Señor dice. Más bien, bueno, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. El Señor dice, si alguien se va a alabar, alábese en esto, en conocerme, en entenderme, en saber que yo soy el Señor. Miren lo que dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué está haciendo hoy Dios? Dios Padre, ¿qué está haciendo? Dios está haciendo misericordia, está haciendo juicio y está haciendo justicia. Y parte de la razón que hay tanto desorden en el mundo es porque nosotros, la iglesia, muchas veces lo único que estamos diciendo es, Señor, tú haces misericordia. Y Dios está haciendo misericordia. Y tantas veces nosotros nos hemos quedado con la boca cerrada y no estamos hablando la palabra de Dios también para que Dios haga juicio, para que Dios haga justicia. ¿Ustedes creen que todas esas personas que hoy día Dios santo, de verdad, al estilo de Faraón, al estilo de Herodes, están mutilando niños, están traficando con niños? Dios hace en esta tierra misericordia, juicio y justicia. Y Dios hizo, para tener misericordia de nosotros, Dios ejerció su juicio aún contra su propio Hijo, contra su Hijo santo, perfecto, contra su Hijo amado. Dios tuvo que ejercer su juicio contra él a causa del pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios es santo. Y necesitamos entenderlo.
Y necesitamos ponernos de acuerdo y escuchar su palabra que Él está haciendo. Él quiere hacer misericordia, quiere hacer juicio y quiere hacer justicia. Y mediten sobre estas cosas, porque todo lo que está haciendo Dios hoy en la tierra lo está haciendo a través de su iglesia. Y todo lo que está haciendo lo está haciendo a través de la palabra de su iglesia, de la palabra que sale de nuestra boca. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas, y después de eso Dios ha dejado de hablar. Y Dios está hoy hablando a través de nosotros. Y la única manera que vamos a traer este mundo al orden de Dios es cuando nosotros empecemos a hablar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Eliseo aún? Se cierran los cielos y no habrá lluvia hasta que sea nuevamente la orden por la palabra que sale de mi boca. Amén. Y los cielos se cerraron. Amén. Y hasta que Él volvió a hablar, volvió a venir, ¿cierto?, agua sobre la tierra. Necesitamos estar en el secreto de Dios, escuchar su palabra, para que Dios pueda hacer no solamente misericordia, sino también pueda hacer juicio, pueda hacer justicia sobre esta tierra. Eso es lo que el Padre está haciendo y nosotros necesitamos unirnos a lo que el Padre está haciendo. Amén. Amén. Bueno, en segundo lugar, debemos hablar al monte como Jesús habló a la higuera. Segundo, debemos hablar al monte creyendo. Debemos hablar al monte creyendo. Jesús le respondió: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hablamos creyendo. ¿Cómo vamos a poder creer si hemos recibido una palabra de parte de nuestro Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahí esa palabra en el griego es la palabra rema o la palabra reima, que es simplemente una palabra viva, una palabra específica que Dios habla sobre mi situación. Cuando el Señor le dice a Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Esa fue una palabra reina. Y esa es la palabra que trae fe a nuestro corazón. Una palabra que Dios nos da cuando estamos orando por alguna situación específica que nosotros estamos enfrentando. Y viene esa palabra de Dios, y cuando escuchamos esa palabra es cuando Dios nos da una promesa. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: no te preocupes, tu descendencia, mira las estrellas de los cielos, Abraham. Cuenta las estrellas de los cielos y las puedes contar. Mira la arena del mar, así serán tus descendientes. Y viene la fe al corazón de Abraham. Y Abraham entonces empieza también a hablar sobre su propio cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Abraham empieza a escuchar la palabra de Dios. Mi cuerpo, ¿cierto? Soy un hombre de 100 años, pareciera que ya estuviera muerto, pero no. De mis lomos, de mis descendientes, de aquí va a salir, ¿cierto?, una generación tan grande como las estrellas de los cielos. Entonces necesitamos hablar la palabra de Dios creyendo. Amén. La Biblia dice también en Corintios: creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Hablemos la palabra de Dios sobre las situaciones que están en nuestra vida. Una situación, una escritura, digamos, semejante en el Antiguo Testamento, se la voy a leer, está aquí en Zacarías. Dice: entonces Jesús respondió, entonces respondió y me habló diciendo, se dice en Zacarías 4, 6 y 7: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Escuchen esto: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones
de gracia, gracia a ella. Entonces básicamente el Espíritu de Dios viene sobre Zacarías y profetiza sobre Zorobabel. Y el Zorobabel es el gobernador de Jerusalén. Y le está diciendo, ¿cierto?, que Zorobabel va a ser efectivo en la reconstrucción del templo. Que esa ciudad, ¿cierto?, va a ser protegida, va a ser levantada no por ingenuidad, por esfuerzo, por influencia del hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Y toma nuevamente la ilustración del monte. Él tenía un monte enfrente de él, dice, ese monte va a ser reducido a llanura. ¿No es eso nosotros como nos sentimos cuando estamos enfrentando un problema que está totalmente fuera de nuestras manos? ¿No sentimos que es como un monte que básicamente nos da la impresión que es inamovible, que es perpetuo? Eso no es que lo vamos a mover en un momentico, es perpetuo. Esa es la sensación que nos da en un monte. Y el Señor acá está diciendo, no, esta es la palabra nuevamente. Fíjense que Dios todo lo hace a través de la palabra. Zorobabel estaba ya preocupado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y viene el Espíritu de Dios a través del profeta Zacarías, ¿cierto? Y le está diciendo, le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Dios no tiene problema con que el montecito sea muy grande. Lo hace muy a propósito. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel vas a caer. Delante de mis siervos, delante, ¿cierto?, de Pedro, de Juan, de Adriana, de Felipe, vas a caer, problema. Amén. Porque no es con poder, ¿cierto? No es con recursos humanos, es por el poder del Espíritu Santo. Y va a ser. Y nosotros necesitamos, termino con esto en este punto, necesitamos nosotros empezar a creer que parte de nuestra identidad es que somos removedores de montañas. ¿Cuántos de ustedes quién acá no ha tenido un problema bien grande en su vida? ¿Quién puede decir, nunca jamás en la vida voy a tener un problema grande? Todos vamos a tener problemas. Todos vamos a tener que enfrentar montes. Y a propósito, los que hemos estado pidiendo, Señor, aumenta mi fe. Quiero ser un hombre, una mujer de una fe poderosa. Bueno, le va a tocar al Señor traerle un monte a usted más grande. Pero cuando lo mueva, su fe cada vez va a ser más y más grande, más poderosa. Pero lo que quiero decir es, eso es parte de nuestro ADN como cristianos. Estas son las palabras de, miren en Isaías lo que dice el Señor. Ya estuvimos también en Zacarías, ya también, ahora vamos a ver en Isaías lo que dice el Señor. Escuchen el lenguaje. Porque cuando la Biblia dice el Señor es varón de guerra, es porque hay guerra. Cuando la Biblia nos dice que somos más que vencedores, es porque somos más que vencedores en la guerra, en las dificultades, en los problemas que enfrentamos. He aquí, Isaías 41, 11 al 16, voy a leer. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Escuchen esto. No temas, gusano de Jacob, ustedes los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, Él es tu Redentor. Estas son las palabras que vienen aplicadas aquí al caso. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes, y los molerás, y collados reducirás a tamo. Nosotros somos trilladores de montes.
Nosotros somos reducidores degollados. Eso es parte de lo que tiene que estar en nuestro ADN, en nuestra mente. Ya sé que van a venir montes en mi vida. Yo sé que voy a tener que enfrentar montes en mi vida. Señor, gracias porque yo soy trillador de montes. Tú me has hecho trillador de montes. Tú me has puesto, ¿cierto?, un juego de dientes espirituales nuevo, poderoso. Lo voy a hacer. Y es otra actitud, ¿sí me entienden? Por eso no con la actitud deben empezar a quejarnos, empezar a sentirnos víctimas, empezar a murmurar. Cuando el pueblo de Israel en el desierto empieza a murmurar, Dios los castiga severamente, por eso les envía serpientes venenosas, porque estaban murmurando en contra del Señor. Entonces eso no es. Nosotros lo que vamos a hablar, como Jesús habla en la higuera, vamos a hablar creyendo. Amén. Creyendo la palabra de Dios. Y por último, terminemos aquí. Vamos a hablar al monte conforme a lo que hemos escuchado de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque no es hablar por hablar, no es hablar lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, lo que a mí me parezca. No, tengo que hablar la palabra que he escuchado de parte de Dios. Por eso Jesús en este contexto dice: tengan fe en Dios, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. El Señor mismo es el que introduce la oración a toda esta situación. Miren, por esta razón les digo que todo por lo que oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Vamos a poder creer cuando hemos estado sumergidos en oración, cuando hemos estado buscando el rostro de Dios para poder escuchar su palabra. Y una vez escuchamos su palabra, ¿tú quién eres, monte? El Señor me ha hecho trillador de montes. Tengo la fe para mover ese monte. Ya lo he escuchado de mi Padre. Amén. Necesitamos entonces estar escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Además, fíjense que en este mismo contexto que hemos leído, entre el día que Jesús maldiga la higuera y al otro día pasan los discípulos y se secó y les habla del monte, ahí es cuando Jesús purifica el templo, diciendo: mi casa será llamada una casa de oración. O sea, por todos lados ustedes ven que, digámoslo así, el Espíritu de Dios empacó ahí, puso en el paquete, ¿cierto?, oración por varios lados para que no se nos vaya a pasar el asunto. Necesitamos nosotros estar en oración, que la oración va a ser una delicia para nuestros corazones. Amén. Bueno, entonces miren, vamos a terminar en esta mañana solamente aprendiendo o reforzando parte de lo que hemos dicho, que nosotros, cuando estamos enfrente de ese monte, de esa dificultad, cuando glorificamos a Dios, vamos a poder creer. Jesús dice: tienes que creer, ¿cierto? Esa es la condición para hablar, tenemos que creer. Aprendamos de Abraham algo que él hizo para creerle a Dios. Miren lo que dice la Biblia de Abraham. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ese era el monte que el hombre estaba enfrentando, ¿cierto? Su cuerpo ya como muerto, el cuerpo de Sara, que también era estéril. Dice: no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo?
¿Cómo Abraham se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Aprendamos a glorificar a Dios, que cuando nosotros empezamos a glorificar a Dios, Señor, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Al fin y al cabo, tú fuiste el que echaste ahí un poquitico extra de tierra en ese monte que está, ese mugre de monte que está enfrente de mí. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres el que me ha prometido esta descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos. Tú fuiste el que le dio al hombre, ¿cierto?, la capacidad de recrearse. Tú eres el que abre la matriz de las mujeres. Gracias, Señor. Yo te glorifico, yo te doy gloria. La alabanza, por eso es tan poderosa la alabanza. Yo los estoy animando cuando vayan en su casa, mientras están haciendo aseo, cuando van manejando para una parte de lo otro, empiecen a alabar a Dios. Ustedes van cantando todo el rato: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagínense, 5 minutos que usted escuche esa canción de aquí al Publix, usted ya, en ese momento uno ya se baja del carro más rico. Me consignaron, me hicieron un depósito. Yo sé que nada me va a faltar. Él es mi pastor, Él es fiel. Glorifiquemos a Dios y vamos a ser fortalecidos en fe y vamos a poder creer para hablar a esos montes. Amén. Cuando alabamos a Dios, la Biblia dice: engrandezcan al Señor. Ya, no es que yo pueda hacer a Dios más grande. Dios es infinito. Pero en lo que la Biblia me está diciendo es que cuando yo engrandezcan a Dios, es que yo empiezo, ¿cierto?, a alabar, a levantar a Dios en mi corazón. Dios es el que empieza entonces a expandirse. Y a medida que Dios, y empieza a tener la perspectiva correcta. Porque yo estoy enfrente del monte, yo cómo me siento ¿cuál es mi perspectiva con respecto a ese monte? Pues yo soy una miserable hormiga. Y ni hormiga, ¿cierto? Porque la hormiga por lo menos tiene fuerza. Yo a veces me siento que ni fuerza. Miren semejante monte, ¿yo quién soy? Pero yo empiezo a engrandecer al Señor, empiezo a alabarle, y Dios entonces empieza a crecer en mi corazón, y entonces ahora tengo la perspectiva de Dios. Y ahora, mire ese mugre montecito que hay por ahí. Cuando engrandecemos a Dios, engrandezcamos a Dios, alabémosle y vamos a tener la perspectiva correcta. María, cuando el ángel le viene con la promesa, y María, ¿qué es lo que dice? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él es hacedor de hazañas, Él hace grandes proezas, grande es su nombre. Y María comienza, ¿cierto?, creyendo, y recibió el milagro. ¿Amén? Entonces, todos los trilladores de montes, por favor, pónganse en pie. Y mejor todos, porque todos vamos a tener montes que enfrentar. Entonces, oremos en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Pues simplemente queremos pedirte que tú nos enseñes a hablar más como tú. Gracias porque tú nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Y tú nos has puesto sobre esta tierra, Señor, para que la sojuzguemos. Nosotros, tu iglesia, hemos sido puestos en esta tierra para sojuzgarla. Y lo vamos a hacer a través de la palabra tuya, a través de nuestra boca. Por eso hoy, Jesús, te pedimos que nos enseñes a hablar, Señor, sobre toda circunstancia en nuestra vida. Gracias, porque hay una palabra tuya. Queremos usar esa palabra, Señor. Queremos hablar a la higuera, Señor. Queremos hablar a los montes, creyendo en nuestro corazón, oh Dios, que conforme a lo que tú has dicho, así será hecho, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias, oh Padre, porque tú nos has hecho trilladores de montes.
Ayúdanos cada día a glorificarte, a engrandecerte, para que podamos creer, podamos hablar a esos montes y esos montes se muevan, bendito Dios, por el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, Espíritu de Dios, perdónanos que tantas veces hemos faltado a entender tu carácter y lo que tú quieres hacer, Señor. Y te suplicamos que nosotros hoy entendamos que tú estás haciendo en la tierra misericordia, estás haciendo juicio y estás haciendo justicia. Y pedimos que aprendamos de tu palabra, Señor. Que nosotros donde vayamos la palabra tuya esté en nuestra boca. Y tú puedas traer y desatar esa palabra sobre cada situación, Señor. Para que tú hagas misericordia, hagas juicio y hagas justicia en esta tierra. Venga hoy tu reino, Padre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Por último, si hay alguien que no está seguro de su salvación, en esta mañana dile: Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz. Gracias porque tú llevaste mis pecados sobre el madero. Gracias porque tu sangre me lava y me limpia de todos mis pecados. Y tú me das una vida nueva, Señor. Una vida nueva para caminar contigo, conforme a tu voluntad. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.